Pues qué tal, amigos del Sillón Rojo. Pues ahora sí, yo estoy muy contento y estoy muy emocionado porque ahora estoy en casa, estoy en Chihuahua, en la iglesia Palabra Viva, y estoy con el pastor Tinoco, que ¿qué tal? Aparte de que es mi padre espiritual y es el mejor amigo que tengo, ahora sí que es un experto en todo lo que se trata de la palabra, pastor, y la verdad le agradezco mucho su tiempo porque yo sé que es un hombre ocupado y siempre anda corriendo. Mostraste tu cariño al decir eso de experto en la palabra y todo lo demás. Obviamente tienes un gran corazón y te agradezco mucho el que me puedas hablar de esa forma. Estoy para servirte. Gracias. Pues, pastor, como le platiqué, el Sillón Rojo, desde que empezó en la radio, siempre nos hemos dedicado a aclarar conceptos de la Biblia y a dejar muy claro las cosas, aquellas cosas que todo el mundo como que alguien les dijo, pero como que no está sentado en la palabra. Y el día de hoy le quiero pedir que nos platique un poco y que nos aclare las muchas dudas que existen acerca de la cobertura espiritual, porque yo siempre, cuando me acuerdo de la cobertura espiritual, lo primero que me viene a la mente y al corazón es Jethro. Ahora sí que era el padre espiritual de Moisés y fue aquel que lo llevó, y ahora sí que yo siempre lo he entendido él lo bajó de las nubes donde se sentía príncipe y lo enseñó a someterse a la autoridad de Dios, y después fue él mismo que lo empujó y lo sacó, y cuando estaba a mitad del camino pues fue el consejero, fue aquel que regresó y lleno de sabiduría le aconsejó: no te desgastes, pon a los jueces y etcétera. Pero en el día de hoy, pues yo tengo el privilegio de poder levantar el teléfono y que siempre voy a tener un buen consejo de su parte y que aún mi corazón lo puedo vaciar con usted. Pero ¿cómo pasa esto en el día a día con las personas? O ¿cómo debería de pasar? Porque muchas veces dice, bueno, pues yo tengo mi cobertura a mi papá, tengo cobertura en mi familia. No, pero no es exactamente así. La cobertura, primero que nada, es un término divino, no humano. El cielo, antes de la creación de todas las cosas, tenía cobertura. Estoy hablando antes de la creación de las cosas terrenales, ya había cobertura. Y antes de la creación del cielo, ya había cobertura. Es decir, el Hijo ya era hijo del Padre, aun y cuando no existían como todas las cosas para manifestarse de esa manera. Pero el Hijo ya la figura estaba, que nosotros entendemos, pero claro, sí existía ya. Claro, ya estaba en la deidad la cobertura del Padre sobre el Hijo. Entonces, la cobertura no tiene que ver con conceptos humanos, porque un padre es papá de su hijo, pero no es realmente la cobertura como tal de su hijo. Este es un concepto divino que tiene que ver con el desarrollo. La cobertura te pone las líneas en las cuales se mueven las cosas de Dios, las cosas del cielo. Entonces, aún y cuando puedes tener a un padre terrenal, tienes una cobertura espiritual. Esto es diferente. Puedes tener un tutor de escuela, pero tienes una cobertura espiritual. Puedes tener también un patrón de negocios, pero no es una cobertura espiritual. La cobertura espiritual tiene que ser a partir del vínculo que Dios desarrolla entre dos individuos o más, en donde hay un padre espiritual, alguien puesto por Dios para dar toda esa parte espiritual, dar toda esa área a todos aquellos que lo necesitan. Es decir, que Dios ha puesto bajo la cobertura para desarrollar algo. Y perdón que lo interrumpa. Entonces, y esto viene, así como la relación con Jesús, viene de un acuerdo, no es algo que simplemente se dé, sino viene de un acuerdo. Es un plan divino que se desarrolla en la práctica por el acuerdo. Okay. Tanto el Padre como el Hijo escogen esto. Eso es importante. Sí. Un padre no puede decir, tú vas a ser mi hijo espiritual, si no lo engendra o tiene una relación. Y el Hijo tampoco va a poder decir, él es mi padre espiritual, si no es reconocido como hijo. O sea, esta parte tiene que ser mutua. Si no hay un reconocimiento y una relación y un convenio de corazón, lo demás es solamente acuerdos de hombres. O sea, es algo que tiene que nacer en el cielo y que es reconocido por los hombres. Es algo así como cuando Jacobo dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponernos sino estas cargas. Es algo así. Y cuando encontramos en la palabra del Señor, vemos que Jethro y que Moisés, tomando esa misma ilustración, ellos no fue necesariamente algo que planearon con anticipación, fue algo que Dios provee por la necesidad y que ya en el camino ellos aceptaron. Moisés aceptó el consejo de Jethro y Jethro acepta la responsabilidad
Mira sobre la vida de Moisés, tanto así que le dice un día a Moisés, aquí está, te dejo a mis hijos, mi familia, y se va el de libertador. Y un día viene después Jetro y le dice, aquí está tu familia, son tuyos, atiéndelos. Pero ahí vemos la relación de autoridad y de cobertura que existía, muy cercana, y que nunca se pierde, porque esa es la otra, tampoco se anda cambiando como quien cambia franquicia. Eso no existe en el reino de los cielos. El reino de los cielos, Pablo le dice a los corintios, porque yo los engendré, y aunque tengan 10,000 años, yo soy su padre. O sea, yo soy quien los engendró. Es exactamente eso, porque yo, ahora sí que, tanto en el ambiente cristiano como fuera de la iglesia cristiana, se ha escuchado mucho este concepto de la cobertura, y hay quien anda buscando, ¿cómo es? Una franquicia, ¿no? Y digo, no podemos hablar ni bien ni mal de nadie en ese sentido, pero ciertos pastores andan repartiendo coberturas como franquicia, o hay pastores que andan buscando una cobertura para tener un nombre, pero esto viene más bien de la intimidad, ¿no? El mundo en este momento está teniendo un auge muy fuerte en los negocios de los multiniveles. Ajá. Y eso mismo se está viendo en la iglesia, una especie de cobertura multiniveles, ajá, en donde de alguna forma pareciera más franquicias, parecía más entrar a redes. Que si es bien o mal, adelante lo que lo quieran realizar. Pero en el reino de los cielos no funciona así. En el reino de los cielos hay una identificación del espíritu. Tiene que existir un ADN que se transmite. Yo me acuerdo mucho de eso porque la primera vez que usted y yo platicamos, ¿se acuerda todavía aquí? Sí, ¿cómo no? Yo me acuerdo mucho de eso. Yo un día vine aquí, me vine a presentar como venía como nuevo congregante, y obviamente venía a platicarle de quién era yo, pero tuvimos ese encuentro y usted en menos de 10 minutos me dio la vuelta y usted se puso a platicarme a mí, mi propia vida, ¿no? Y desde ese momento, al menos yo quedé prendado con usted en el sentido que decía, yo no quiero volverme a alimentar de otro hombre que no sea de él. Y por eso el día que me fui, un día que le hice la llamada, le dije, oye, creo que no existe otra persona que me conozca como usted me conoce, y le quiero pedir. Gracias. A mí me pasó exactamente igual con mi padre espiritual. O sea, yo lo conocí solamente por espacio de menos de 2 años. Y sin embargo, porque falleció y partió con el Señor, sin embargo, marcó mi vida al punto de que mi padre espiritual, en el sentido de quien me da luz al ministerio y quien me pone bases para lo que tengo que realizar en la obra del Señor, aunque lo tenga poco tiempo, fue insustituible. Claro. Después de él no hubo necesidad de alguien más, porque hubo ese clic. Tuve otros pastores que me bendijeron, pero ese clic fue especial. Entonces, por eso digo que esto de la cobertura se da en el cielo a través de 2 personas que tienen acuerdo en la tierra. Perfecto. Ahora, la pregunta es, número 1, cualquier persona que realmente tenga una intención de tener una verdadera vida en el Señor, forzosamente tiene que tener una cobertura. ¿Es un reflejo de la relación que tenemos con Dios? Sin duda que sí. ¿Sí? No existe hay que entender lo que es la cobertura para todos y lo que es una cobertura ministerial. Pero todos tenemos que estar bajo cobertura, o tuvimos que estar bajo cobertura hasta en tanto nuestro padre espiritual fallece y parte con el Señor, y entonces sí ya no tenemos a alguien directamente a quien consultamos y todo. Quizás es algo así como cuando muere Samuel y David ya no tiene a quién ir, ¿verdad? Claro. Y David está sin Samuel, y Dios le manda a un Natán, que es alguien que lo va a bendecir, lo va a cuidar, lo va a dirigir, pero no es Samuel. Pero no es Samuel, okay. Hasta entonces, ese punto. Entonces, si lo aterrizamos al nivel iglesias, al nivel personas e individuos, ¿las personas deberían de ponerse a orar y buscar una cobertura? Porque, por ejemplo, yo entiendo que aquí en Palabra Viva nosotros siempre hemos tenido la cobertura suya, pero usted tiene un ministerio muy especial. Usted es un pastor que no viaja, usted es un pastor que está propiciando que todos los ambientes de las vidas de las personas de la iglesia estén cubiertos. Ahora sí que la salud, con la consejería, el ámbito legal, todo está cubierto, y usted está cubriendo a las que son 9,000 personas que forman parte de la iglesia a nivel local. Pero ¿qué pasa con las personas que están creciendo en su iglesia o quienes no crecen bajo un ambiente como este? Bueno, el problema de esto es el riesgo. El riesgo que corre el individuo para crecer lentamente, el riesgo que corre de ser atacado, de ser fragmentado, dañado, estorbado en su desarrollo. Porque lo vemos en las Escrituras, cada vez que el apóstol Pablo tenía que moverse por su trabajo apostólico totalmente entendible. Después lo vemos escribiendo como a los Gálatas, quien les fascinó para seguir un evangelio diferente, y por quien vuelvo a sufrir dolor de parto, o sea, los tengo que volver a engendrar, tengo que volver a pasar por el proceso de transformarme en su cobertura, en su padre espiritual, a pesar de todo lo realizado anteriormente, porque no estuvo allí. Entonces quiere decir que cuando no se tiene esa cobertura, se corre graves riesgos
de hasta no desarrollarse en la vida espiritual como debiera ser. Sí hay que orar. Definitivamente. Sí hay que hay una parte que no nos podemos zafar, pero por ejemplo, que puede decir que todas las personas que van y vienen y que flaquean y que caen y que se levantan, muchas veces es a causa de una falta de una cobertura espiritual que esté guiando. Es que se confunde el sacerdocio del creyente con esta otra parte y parecen antagonistas. El hecho de que todos seamos sacerdotes como creyente y podamos ir directamente a Dios y Él sea nuestro Padre Celestial, no invalida la otra parte de la relación en la tierra. ¿Y por qué no la invalida? Porque si no, acabarías con el cuerpo de Cristo. O sea, se necesita la dependencia al cuerpo para ser dependiente de la cabeza. Y crecemos mediante las ayudas y ligamentos del cuerpo, que son precisamente estas coberturas que Dios ha puesto. Entonces, por esa razón son tan indispensables, por esa razón son tan necesarias. Porque los miembros tienen desavenencia, andan fuera, como dice la Escritura, andan no unidos a Cristo, porque no se unen directamente. Entonces, no, mi cobertura es Cristo. Ok, tu cobertura es Cristo. Excelente, qué bueno. Pero Cristo debe ser conocido más que el que está solamente sentado a la diestra del Padre, sino el Cristo dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces llegas a Cristo a través de una relación con la iglesia. Es necesario. ¿Y cómo tiene una relación con la iglesia? Tienes una cobertura espiritual. Tienes una relación de cobertura. Claro, porque pues ahora sí que, como todo, ¿no? La Biblia está ahí para que escarmentemos en cabeza ajena, pero la Biblia no aterriza todos los asuntos cotidianos de nuestra vida, pero nuestra cobertura sí. Digo, yo al menos eso yo hago cada vez que me atoro, por eso le hablo, y usted ya pasó por eso, y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, brincamos todos los asuntos difíciles porque existe, por un lado, la cobertura, alguien que me protege de los golpes, alguien que me previene. A mí me encanta que usted, como cobertura mía, siempre me previene, siempre me dice, cuidado, no hagas esto, cuidado, no hagas esto, y entonces ya voy avanzando y voy con paso seguro. Y cuando me va mal, interrumpo en esto, es muy fácil verlo como cobertura. Cuando ves a alguien y eres realmente su cobertura, es muy fácil ver, oye, vas para allá, te va a pasar esto. Y es más, hasta te puedo decir, mira, en 2 años te vas a pasar así, vas a vivir esto, entonces ten mucho cuidado, hazlo de esta manera para que lo evites. Esto es lo que hace una verdadera cobertura. Ya lo tienes, lo ves. Si no lo ves, era lo que la palabra le llamaban vidente. Si no lo ves, no eres su cobertura. Es un adivino. Exactamente. Entonces, esa parte es fundamental que se pueda desarrollar tal cual. Muy interesante. Entonces, ya para cerrar, pastor, porque también yo sé que tenemos que irnos a la siguiente. ¿Qué le recomendaría usted a las personas en sentido de su cobertura? ¿Cómo buscan una cobertura? ¿Cómo se ora por una cobertura? ¿Y cómo se define una cobertura entre dos personas? Bueno, una cobertura, primero que nada, se tiene que definir con una relación con Dios. Lo primero es, Dios, ¿a qué has puesto tú en esta línea espiritual para que yo pueda moverme en la tierra? ¿Dónde debo estar? ¿Con quién debo estar? Pero hay un clic que hace el Espíritu Santo en el corazón de uno y otro. Y si ese clic no se da, simplemente tiene que seguir orando, esperando. No me voy a buscar. Esto no es hacer entrevistas. Esto no es andar viajando y viendo aquí sí, aquí. No. Esto tiene que ver, busco a Dios y la relación así se va a dar. Cuando el madero vertical está bien ubicado, puedes colocar el horizontal. Pero si el madero vertical no está bien colocado, olvídate de poner el horizontal. No vas a poder. Lo traes sobre la espalda y te andas cayendo todo el tiempo. Entonces la relación entre nosotros nos tumba, nos cae, hasta que no está bien puesto y entonces estaremos bien crucificados. Perfecto. Pues pastor, muchísimas gracias por su tiempo y queridos amigos del Sillón Rojo, ahora sí que mejor no pudo haber estado ni dicho ni explicado. Todos los días tenemos la ventaja y la oportunidad de tener intimidad con alguien para que podamos también de esa manera entender la intimidad que tenemos con Dios. Y ahora sí que no les voy a dar directamente las redes sociales del pastor porque él está muy ocupado, pero todas las dudas que tengan y todos los comentarios que tengan, háganos llegar a todas las redes sociales del Sillón Rojo y les prometo que directamente se las hago llegar a él para que las responda, y si es necesario hasta hacemos un segundo video para aclarar las dudas que de aquí surjan, y esperamos que pronto todos podamos vivir bajo esa cobertura como Dios nos lo enseñó, ¿no? Pastor, muchas gracias. Es muy poco el tiempo, pero obviamente hay tanto que tratar que estamos a tus órdenes. Gracias. Tengan un buen día. Hasta luego.